Uno siempre se supone que queda más o menos conforme con lo que escribe para decir en estas líneas editoriales. En el caso de hoy, el tema no es de los más gustosos, para lo personal, digo. Porque el tema de estas líneas editoriales, un poco más extensas que lo habitual, muy poco, es el odio. Y no solo de estas líneas editoriales, sino de alguna parte sustantiva del programa. Planteado así el odio de manera tan seca y contundente, quizás y ante todo deba reconocerse que es más propio de cientistas sociales que de un simple periodista u opinólogo. Pero, precisamente porque uno es esto último y se cree con, por lo menos, algunas capacidades analíticas, registra que su razonamiento respecto del clima político y social de la Argentina desemboca en algo que ya excede a la mera observación periodística. Planteemos de entrada es probable, única cosa con la que muy difícilmente no nos pongamos todos de acuerdo si se parte de una básica honestidad intelectual. Con cuantos méritos y deficiencias quieran reconocérsele e imputarle, desde 2003 el kirchnerismo reintrodujo el valor de la política como ámbito en el que decidir la economía y como herramienta para poner en discusión los dogmas impuestos por el neoliberalismo. Ambos dispositivos habían desaparecido casi desde el mismo comienzo del sultanato menemista, continuaron evaporados durante la gestión de la Alianza y obviamente el interregno del padrino no estaba en actitud ni aptitud para alterarlos. Fueron 13 años o más, si se toman los últimos del gobierno de Alfonsín, cuando quedó al arbitrio de las fuerzas del mercado, de un vaciamiento político impresionante. El país fue rematado bajo las leyes del consenso de Washington y la rata, con una audacia que es menester admitirle, se limitó a aplicar el ordenamiento que, por cierto, estaba en línea con la corriente mundial. También de la mano con algunos aires de cambio en ese estándar, y así se concediera que no le quedaba otra chance tras la devastación, la etapa arrancada hace 7 años, casi 7 años, volvió a familiarizarnos con algunos de los significados que se creían prehistóricos. Intervención del Estado en la economía a efectos de ciertas reparaciones sociales, apuesta al mercado interno como motor o batería de los negocios, reactivación industrial, firmeza en las relaciones con varios o algunos de los núcleos duros del establishment. Y a esa suma debe agregársele algo a lo cual, como adelanto de alguna conclusión, parecería que debe dársele una relevancia enorme. Es la suma, o resta según cada quien quiera ver, de acciones y gestos en el escenario definido como estrictamente político, desde un lugar de recategorización simbólica. Impulso de los juicios a los genocidas, transformación de la Corte Suprema, un enfriamiento subrayado con la cúpula de la Iglesia Católica, madres y abuelas resaltadas como orgullo nacional y entrando a la Casa Rosada antes que los CEO de las multinacionales, militancia de los 70 en posiciones de poder, ¿cómo no? En definitiva, y para repetir y ampliar, aun cuando se otorgara que este bagaje provino de circunstancias de época, sobreactuaciones, conciencia culposa, o cuanto quisiera arguirse para restarle cualidades a sus ejecutores, nadie, con sinceridad nadie, puede refutar que se trató de una novedad política,
de un reingreso de la política. Las grandes patronales de la economía ya no eran lo único habilitado para decir y mandar. Hasta acá llegamos. Adelante de esta coincidencia que a derecha e izquierda podría presumirse generalizada, no hay ninguna otra. Se pudre todo, pero se pudre de dos formas diferentes. Una que podría considerarse natural y otra que es el motivo de nuestros desvelos, o bien de una ratificación que no quisiéramos encontrar. La primera, la natural, nace en el entendimiento de la política como un espacio de disputa de intereses y necesidades de clase y sector. Por lo tanto, la política es un terreno de conflicto permanente que ondula entre la crispación y la tranquilidad relativa según sean el volumen y la calidad de los actores que forcejean. Este gobierno, está claro, afectó algunos intereses muy importantes. Seguramente menos que los aspirables desde una perspectiva de izquierda clásica, pero eso no invalida lo anterior. Tres de esos enfrentamientos en particular, debido al tamaño de los bandos conmovidos, representan un quiebre fatal en el modo con que la clase dominante visualiza al oficialismo. Las retenciones agropecuarias, la reestatización del sistema jubilatorio y la ley de medios audiovisuales. Ese combo aunó la furia. Una mano en el bolsillo del campo, otra en uno de los negociados públicos más espeluznantes que sobrevivían de los 90, y otra en el del grupo comunicacional más grande del país, con el bonus track de haberle quitado la televisación del fútbol.